Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal. Vamos a abordar la clase ya número 11. Ya llegamos a la 11. Qué rápido pasa. Estamos en la etapa de los condicionales, las estructuras que nos permiten tomar decisiones. En este caso vamos a ver la estructura llamada switch. El switch, a diferencia de lo que es un if-else, que en realidad vamos a ver que es como una especie de if-else, pero más simplificado, más fácil de hacer la lectura de la estructura, nos permite seleccionar el camino. En el if-else elegimos una condición verdadera o falsa. Acá tenemos varias opciones donde puedo seleccionar cuál de determinada cantidad de caminos puedo llegar a seleccionar. ¿Qué es un switch? Bueno, un switch es una estructura de control que nos va a permitir evaluar algún valor que tengamos en la expresión y ejecutar no un grupo de bloques o un bloque o una estructura dentro de esa condición que evaluamos, sino diferentes bloques de código, ¿sí? Dependiendo del valor, por supuesto, que tengamos en la estructura. Es una estructura muy similar en las declaraciones a lo que ya vimos con los if-else, else-if, etc. Incluso hasta el operador ternario, pero el operador ternario vimos que es para una línea simple. Pero se utiliza el switch cuando hay múltiples casos posibles en la expresión. Y de ahí elegimos la estructura que queremos ejecutar de bloques. Con esta estructura de control es mucho más limpia y legible al momento de estar justamente mirando, evaluando el programa. Veamos cómo sería la estructura, la forma abstracta llevada a una representación gráfica. Cuando nosotros evaluamos la condición, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Del 1 al 3, ¿no? Si el número, supongamos variable, es igual a 1, voy a la opción 1 y ejecuto ciertas tareas. Si la variable es 2, no entra acá, pero justo lo tengo declarado, ¿sí? Como lo tengo en la estructura puesto, qué pasaría si es el 2, y ejecuto estas tareas. Después, si fuera el 3, lo tengo que tener declarado, como les decía, lo tengo que tener dentro de la estructura definido. Si es el número 3, ejecuto esto. Y si no, tengo un valor por default que puedo llegar a utilizar, como por ejemplo, el número no está dentro del rango. Supongamos que a la persona se le pedía ingrese la opción de la 1 a la 3 y ingresa al 4. Entonces se va al default. Y en el default podemos ejecutar una tarea como puede ser imprimir por consola. El número no está dentro del rango. Bueno, ya vimos la primera parte donde teníamos la sintaxis y la explicación del desarrollo de este condicional llamado switch, ¿sí? Ahora vamos a ver el primer ejercicio, como les decía, se llama días de la semana. Tenemos que desarrollar un programa que, dado un número del 1 al 7, nos muestre el día correspondiente de la semana en modo texto. Supongamos, el día 1 ponemos lunes, 2 martes, 3 miércoles y así sucesivamente. No sé si saben, pero el primer día de la semana es el domingo, pero en este ejemplo vamos a usar el lunes porque estamos más acostumbrados a usarlo el lunes. Pero en realidad la semana arranca el domingo. Por ahí les vengo a destrabar un problema o les vengo a solucionar otro. Bueno, vamos a ver cómo desarrollar este primer ejercicio. Nos vamos a ir a la consola, que ya la tengo abierta. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar por consola, ¿sí?, el dato, el input que se nos va a ingresar, para después evaluarlo, ¿no? Supongamos que el usuario ingresa el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7, y eso le tiene que mostrar el día de la semana. ¿Qué pasa si ingresa el 8? Ahí nos vamos a lo que vimos que era el default, y nos tiene que decir no corresponde a un día de la semana, ¿sí? O sea, en el default, cualquier dato que no sea del 1 al 7 nos va a decir eso. Bueno, vamos a hacer la primera parte, que es el console. Esperen que lo cambié a la mayúscula. Ahí va. Console.writeLine. Y le vamos a poner al usuario que ingrese el número del 1 al 7 para indicar el día. ¿Sí? Bien, vamos a poner un acento así queda más lindo. Perfecto. Bueno, recuerden que siempre de la primera línea, punto y coma, y ahí paso a la siguiente línea. Ahora viene el momento que el usuario tiene que ingresar. Como del 1 al 7 son valores
numéricos y enteros, vamos a declarar una variable entera que le vamos a llamar numDía. No nos vamos a matar. Recuerden no poner acentos cuando declaran una variable y también utilizar el camel case, que es la primera parte del nombre en minúscula, la segunda en mayúscula. ¿Qué le vamos a asignar? Bueno, le vamos a asignar directamente lo que entra por consola. Pero recuerden que todo lo que entra por consola, ¿sí? Cuando escribimos en el teclado, es un texto. Lo tenemos que convertir, tenemos que hacer el parseo. ¿Ok? Bueno, para hacer el parseo vamos a hacer el convert .32, o sea, .toInt32, que lo vamos a convertir en entero, y lo vamos a hacer la lectura de la consola, ¿sí? Del readline. Bueno, ya ahí lo tenemos hecho, ¿sí? Mostramos al usuario, va a ingresar y después que ingrese del 1 al 7 vamos a hacer justamente la estructura del switch. Bueno, vamos a crear un string, ¿sí? Que le vamos a llamar string día de la semana, que esta sería la parte de la expresión de texto, ¿sí? Día, semana, le ponemos día de la semana, como quieran. Ya la declaro, es la variable de tipo string, me faltaba poner la T, ahí va. Fíjense que está en verde, ¿por qué? Porque la declaré y todavía no está en uso, ¿sí? Es por eso que está en verde. Bueno, ahora vamos a hacer la estructura del switch, que es lo nuevo. Switch, fíjense que ya me aparece. Automáticamente, obviamente, me aparece porque lo permite el IDE, me sugiere lo que tengo que utilizar y es la variable numDía, ¿sí? Entonces, numDía, abrimos paréntesis y ahí vamos con los primeros case. Se escribe así como lo vimos en la primera parte. Case, en este caso, como los números desde el 1 al 7, le voy a poner el primero, case 1. Dos puntos y acá quiero ejecutar las instrucciones correspondientes. ¿Qué voy a hacer? A día de la semana no le voy a asignar readline porque no quiero leer nada por consola, sino que es lo que me está sugiriendo en este momento el IDE, ¿no? Sino lo que voy a hacer es asignarle el valor lunes, punto y coma, así de sencillo. Entonces, esto lo voy a repetir, ahora lo vamos a copiar y pegar para hacerlo rápido, pero cuando ingresa el numDía, o sea, la variable, lo que vamos a tener que hacer, o sea, que va a hacer el switch, va a entrar acá, en esta estructura de control, y me va a grabar en la variable día de semana la palabra lunes, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Que ya me lo está sugiriendo el IDE, el break. Recuerden que sin el break no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque si no, no sale de esta estructura de control. Bueno, viene la segunda parte, o sea, mejor dicho, viene... Yo podría terminarlo acá, pero yo quiero hacerlo del 1 al 7. Entonces hago el 1 y esto lo vamos a hacer rápido, lo vamos a copiar y pegar porque básicamente la estructura de control es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahora me voy y lo reemplazo. Fíjense qué prolijo, qué fácil de leer con respecto a lo que les dije en la primera parte, que es un if else, ¿sí? Case 5, case 6 y por último case 7. Uno me dirá, ¿qué pasa con el 8, profe? El default, ¿sí? Acá le ponemos el default, ¿sí? ¿Qué hacemos con el default? Vamos a hacer lo mismo. Podemos poner, perdón, ahí va. En el default podemos poner directamente que no corresponde a un día de la semana, ¿sí? O no, el número indicado no corresponde, no es del 1 al 7, lo que ustedes quieran poner en el aviso, ¿sí? Esto es un aviso, no se olviden. Bueno, día de la semana, y le vamos a poner, es un texto, acá no hay un número, o sea, un día relacionado con el número, sino que acá le vamos a poner un mensaje. Y justamente es número de día inválido. Ahí va. Inválida me quedó. Ahí va. Inválido. Ahí va. Y de vuelta, esta. No era difícil, profe. Esta. Punto y coma. Terminamos la primera instrucción. ¿Sí? Oh, perdón, la instrucción. Bueno, ¿qué me estaría faltando? Poner el break acá, porque el default también lleva break, ¿sí? Lo llevan todos. Y termino, no se me fue el paréntesis, no, acá está. Pensé que se me ha ido el corchete. Siempre recuerden respetar la indentación para que quede prolijo. ¿Ven? Corchete, corchete, ¿dónde está? Ah, estaba en el de abajo, miren. Entonces lo vamos a correr uno más. Sí, de hecho acá me quedó la marquita. Ahí va. ¿Ven?
Es importantísimo porque esto me va a dar una estructura visual mucho más prolija, ¿sí? Bueno, ¿qué me falta cambiar? Todos dicen lunes, ¿no? Vamos a poner... Voy a cambiar dos nomás, así lo probamos. Martes, miércoles, obviamente, bueno, ya que estamos cambiando uno más. Jueves. Y ahora queda solamente practicarlo. Vamos a ejecutarlo. Control F5. No se me veía la consola. Ahora va. Está lenta la ejecución. Bueno, ya tenemos armada la estructura. Acá me había faltado poner el más, ¿sí? Dentro del word line. Por eso no me salía el valor que tenía la variable, que era el día a donde había entrado. Bueno, 4 jueves. Vamos a poner, ya que estamos, ponemos todo bien. Viernes, sábado, sanado. Sábado y domingo. No puedo utilizar la mano derecha y escribir con la mano izquierda sola me cuesta horrores. Para los que no saben, tengo las manos lesionadas. Bueno, acá ya tengo los 7 días definidos. Ya tengo los 7 días definidos. Lo único que me queda por hacer es aprobarlo. Vamos a probar si ahora funciona. Control F5. Me sale en la otra pantalla. Voy a poner el 4. El día de la semana es jueves. Perfecto. Está andando. Vamos a probarlo con otro día. Usted dirá, tenés que ejecutarlo cada vez que querés probar un día. ¿No lo podrías hacer varias veces? Bueno, eso lo aprendemos ya en la clase que viene, que son los bucles. Bueno, probé con el 6. Me dijo sábado. Correcto. Vamos con ahora probar un día inválido. Por ejemplo, el número 8 me debería decir que el día no corresponde o el día es inválido como el mensaje que le puse. El día de la semana es número de día inválido. Perfecto. Bueno, esto era el primer ejercicio, ¿sí? Vamos con el segundo. Vamos a ver qué teníamos en el segundo ejercicio. El primero ya lo hemos resuelto. El segundo dice, escribir un programa que dado un número de mes determine la cantidad de días que tiene ese mes y solicitar al usuario un número de mes y que muestre la cantidad de días que tiene ese mes, ¿no? O sea, resumiendo, yo pongo mes 8, ¿sí? Y me debe decir por consola que tiene cierta cantidad de días. Pongo mes 7 y me tiene que decir la cantidad de días. Bueno, no sé si saben el tema de los meses. A mí me sale con el tema de los nudillos, ¿no? No sé si lo han hecho, pero bueno. De última tienen un calendario a mano. Hoy estamos tan acostumbrados que es más fácil. Pero vamos a hacerlo, vamos a escribirlo para justamente poder automatizar ese proceso y que sea más sencillo y no tenemos que andar contando nudillos ni viendo el calendario. Sería lo que sería un programita sencillo donde ingreso el valor y me lo resuelve. Muy útil en determinados momentos que quiero calcular, por ejemplo, las ventas. Y digo, bueno, las ventas del mes 8 me viene por ahí en un SQL, en un archivo, el mes 8, y yo quiero saber cuántos días tiene el mes 8. Yo sé cuántos días tiene, pero quiero que el programa lo sepa. Entonces generamos una función o un método, como lo llamamos dentro de un objeto, que quiero que pasándole el número del mes me diga la cantidad de días y ahí divido las ventas y sé el promedio de ventas diario. Porque a veces nos podemos engañar. Por ejemplo, decimos, uy, qué poco vendí en febrero. ¿Y cuánto vendí en diciembre? Más allá de alguna cuestión estacionaria, que no vamos a entrar en ese detalle, pero claro, tengo 3 días de diferencia. Entonces es un 10% más. Para eso necesito calcular bien el promedio. Bueno, vamos a escribir este programa. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, vamos a poner por consola. Como me cuesta con la mano sola. El word line. Esperen que acá me quedo mayúscula. Ahí está. Consola word line. Y vamos a hacer. Vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Ingrese el número del mes. ¿Sí? Del 1 al 12. ¿Sí? Le estamos pidiendo que indique el mes básicamente en una forma numérica. Entonces eso lo vamos a almacenar en una variable de tipo entero. La vamos a llamar mes. Vamos a hacer el parseo. Vamos a hacer el convert to int. To int 32. Perfecto. Y
le vamos a asignar el valor que queremos, mejor dicho, que estamos capturando por consola con el readline. Perfecto. Ahora vamos a crear otra variable llamada días, ¿sí? También de tipo entero, que nos va a indicar la cantidad de días que tiene justamente dependiendo del mes. ¿Cómo se hace esto? Porque acá tenemos una cuestión, ¿no? Por ejemplo, enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre tienen 31. ¿Cómo lo hago con el switch? Bueno, es de esta manera. Pongo switch, ¿sí? Voy a poner el mes. Vamos a abrir los paréntesis, ya dejo la indentación, así me es sencillo tenerlo alineado. Y entonces ponemos case 1, que sería enero, y en vez de poner ya, asignarle a la variable días, supongamos 31 días, hacemos lo siguiente, ponemos para case 1, para case 2, ¿sí? Y así podemos ir haciendo con cada uno de ellos. Case 2, que podemos hacer, no, lo vamos a hacer. Case 3, perdón, me estaba equivocando. Dijimos enero, marzo, mayo. Quiero aprovechar que me lo dejé. Ahí está. Julio. ¿Sí? Agosto. Fíjense qué disparidad hay, porque lo de los días de los meses es fabuloso. Si después lo googlean, fue porque los emperadores se peleaban, Julio por Julio César y Agosto por Augusto, y querían que tengan, Augusto quería que tengan los mismos días que tenía Julio César. Busquen, es fabulosa la anécdota. Bueno, también en el caso de octubre y por último diciembre. Perfecto, ya tenemos los 7 meses en este caso que tienen 31 días. Entonces pongo que dependiendo de este valor, si es 1, 3, 5, 7, 8, 10 o 12, ahí a la variable días le asigno 31. 32, che. Se va a poner contento el emperador Augusto. Y tengo que hacer el break. Y acá nos permite entender la importancia del break. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera puesto break, seguiría poniendo todo lo mismo y seguiría entrando a cada una de las instrucciones. Entonces, supongamos que el mes es 3, si es 1, 3, 5, 7, 8, 10 o 12, entonces va entrando en cualquiera de todas ellas y ahí cuando se asigna el valor a la variable días y al tener el break, ahí ya corta y no paso a la instrucción que sigue, al otro case. Y ahora sí vamos a hacer lo que sigue, lo que nos queda, que sería en caso de que sea 4, ya sería abril. En caso de que sea junio, ahí va. En caso de que sea septiembre y en caso de que sea noviembre, ahora a días le vamos a asignar, obviamente, creo que ya se dan cuenta, 30. Y por supuesto tengo que hacer el break. Y ahora viene la pregunta, bueno, entonces tengo que poner ahora qué pasa si es, ¿qué me queda? Febrero, ¿no? ¿Qué pasa? Lo puedo poner en el default. Puede ser, lo podemos poner, acá me puse punto y coma. Puedo poner en el default, no estaría bien, porque no va a ser ni del 1, salta al 3, del 3 hasta el 12, ¿sí? Están contemplados acá arriba. Lo podría poner en el default, estaría válido, pero vamos a hacerlo que, caso que sea 2, para poner que si el usuario ingresa al número 13, por ejemplo, le diga que no es un mes válido, ¿ok? Entonces acá, bueno, si es febrero, le ponemos 28 y hacemos el break. Alguno podrá estar pensando, ¿qué pasa si es bisiesto? Bueno, obviamente para eso utilizaríamos una estructura de control como el if, que preguntaríamos cuántos días tiene el mes, perdón, cuántos días no, qué año estamos, ¿sí? Porque va cada 4 y hay una ecuación, incluso después se cumple cada milenio también, entonces bueno, podríamos aplicarlo dentro de un if, pero no es lo que queremos aprender ahora, estamos viendo la estructura de control y para simplificarlo lo más sencillo, ¿no? Estamos viendo el switch.
Pero podría ponerlo acá adentro y preguntar el año del mes, el año que estamos viviendo, si es par, etcétera, etcétera, y ahí llegar a la condición sine qua non de que el año es bisiesto y en vez de 28 mostraría 29 en el ELF. Pero bueno, ahora ponemos default, decimal no, default. Y al default, obviamente, vamos a asignarle a días el valor -1. Como es entero, le vamos a poner -1. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo de ese valor, ahora ponemos el break, dependiendo de los valores que tenemos ahí, me quedaron acá, no me he dado cuenta, vamos a imprimir, ¿sí? ¿Cómo sigue? Bueno, me falta solamente mostrar por pantalla. Y ahí es donde vamos a usar el if que les decía, dependiendo de ese valor. Le voy a poner si los días, ahí, si los días es distinto de -1, significa que es un mes válido, porque -1 me lo va a dar en el default. Supongamos que la persona ingresó 13 o 14, 20. Queremos que diga que el mes tiene cierta cantidad de días, ¿no? En este caso es distinto de -1, no igual, perdón, me expresé mal. Si es distinto de -1, queremos que nos diga el mes, ¿sí? El mes tanto tiene cierta cantidad de días. Entonces vamos a poner console, wordline, abrimos paréntesis, y vamos a poner el mes, abrimos, ponemos mes, la variable, para que me indique el número, el mes número, supongamos 6, nos va a decir acá, tiene, y acá ponemos días, como en realidad me va a decir el número, tengo que poner la palabra días, ¿no? Para que quede mejor. Bien, esto corresponde al if, ¿sí? Bueno, ya tenemos puesto la opción de que si es distinto a -1, significamos que está entre el 1 y el 12, lo que ingresó el usuario por consola, que me lo indique el textual, me ponga el número del mes y me diga la cantidad de días. Bueno, vamos a cerrar los corchetes. Acá tengo un error, no me había dado cuenta. Me faltó poner los corchetes de cierre del switch. Ahí está. Cuando lo iba a ejecutar seguramente me iba a tirar error. Vamos a ver si lo tengo bien en la indentación. Ahí está, perfecto. Este if forma parte. Vamos a ponerlo ahí para que me quede bien. Ahí está, en la indentación y quede prolijo, ¿ven? Esto es importantísimo. Esto siempre les aconsejo, les pido que lo tengan porque como práctica, buena práctica de programación. Bueno, ¿qué pasa con el else? En este caso, en el else, lo que vamos a hacer es justamente imprimir que es un mes inválido o es un número de mes inválido, ¿sí? Cerramos comillas, perdón, punto y coma. Bueno, acá como me quedó. Vamos, control F5. Se esperaba. Lo borré recién. Este es de acá. Ahora sí. Control F5. Bueno, vamos a probarlo. Voy a ponerle, por ejemplo, el mes 1 o 3, que sabemos que tiene 31. Correcto. Tiene 31. Me lo acaba de hacer bien. Vamos a probar ahora con otro. Por ejemplo, el mes 11, que sé que tenga 30. Perfecto, tiene 30. Y ahora por último, o antes por último, perdón, vamos a hacerlo con el mes 2. Me dice que tiene 28. Y ahora sí, por último, vamos a poner un número inválido dentro de las 12 posibilidades. Ponerle 22. Es un número de mes inválido. Perfecto. Acá vamos a hacer el segundo ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que está muy bueno, que muchas veces lo usamos, que es la calculadora básica. Vamos a crear una calculadora simple que puede sumar, restar, multiplicar o dividir dos números, ¿sí? Sencillo. Le vamos a solicitar al usuario que ingrese esos dos números y una operación. Luego que muestre el resultado de la operación por pan. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a pedirle al usuario es que ingrese por dos números y una operación dependiendo del signo. Por ejemplo,
el más, el menos, el por y la barra de dividir. Entonces, dependiendo de eso que ingrese, ¿sí? Ingrese dos números y una operación, ¿sí? Lo vamos a tener las tres pedidos uno detrás del otro. Número 1, número 2 y el signo de la operación aritmética. Entonces, eso lo vamos a hacer en un doble. ¿Mm? Vamos a ingresar a una variable doble llamada num1. Convierto, obviamente, lo que entra por consola a doble y lo asigno a la primera variable. Voy a hacer lo mismo en la segunda variable, que sería el segundo número, num2, exactamente lo mismo. Y por último, en un operador, mejor dicho, a una variable que le voy a llamar operador de tipo char, porque es un carácter, quiero leer el signo, más, menos, por o dividir. ¿Sí? Bueno, después yo voy a tener que hacer un cálculo entre el num1 y num2. Para eso vamos a crear una variable llamada resultado, que por defecto le voy a asignar 0. Ahora lo que vamos a hacer es crear la estructura de control, donde vamos a poner el switch, que depende del operador, lo que vamos a hacer con el ejercicio. O sea, vamos a hacer con los dos números, ¿no? ¿Qué pasa si el operador, que es un char, es de tipo texto? Perdón, de tipo texto. Es un más y tengo que poner la comilla simple. Ingresó este carácter por consola. A resultado le voy a asignar la suma, porque quiero sumar, ¿no? Yo entro acá y ejecuto la suma. A resultado, num1 más num2. Break, por supuesto. ¿Qué pasa si es, en vez de entrar por consola, el carácter más entra al menos? Voy a hacer la resta. Así de sencillo, ¿no? Fíjense qué fácil estamos haciendo ya el cálculo, ¿no? Yo ya tengo los dos valores, depende, lo que va a cambiar es el signo. Obviamente en este caso lo estamos pidiendo una vez sola, después vamos a aprender para hacerlo. En bucle para poder ejecutar constantemente la calculadora. Tengo los cuatro caracteres, más, menos, asterisco y el dividir. ¿Qué pasa si el usuario ingresa la A, por ejemplo? Bueno, quiero que le diga, che, en el default no existe o operador no válido, ¿no? Y terminamos con nuestro amigo break. Vamos a terminar. Ahí está. Bueno, ahí tenemos la primera parte, o mejor dicho, ya el switch ejecutado, creado. Lo único que me queda ahora hacer es bien sencillo, ¿no? Imprimir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a imprimir por consola, readline, el resultado es, y obviamente la variable con el resultado. La validación de que el carácter ingresado estaba mal, me está faltando, ahí está, estaba mal, vamos a dejarlo acomodadito. Ya lo tengo en el default, ¿sí? Me estaba faltando uno más, ¿no? Ah, claro, ahí está, ahora sí. Si me ingresa, supongamos, voy a poner cualquier cosa, el punto me va a decir operador no válido porque entra al default. Si me entra al más, hace la suma de los dos números, menos, etc. Bueno, vamos a probarlo, nuestra calculadora básica, sencilla. Esto después van a ver cuando veamos bucles, que lo pida constantemente. Y cuando veamos funciones, que cada función haga el cálculo. Entonces podemos ejecutar más de una operación aritmética. Bueno, vamos a ingresar el valor 1, o sea, un número, ¿no? 5, y voy a poner el 3. Ahora me va a preguntar la operación aritmética. Bueno, me faltó poner podría haber puesto por consola. Eh, Ingrese el primer número, ingrese el segundo, ingrese el signo. Quedaría más lindo y más prolijo. Bueno, vamos a ingresar el más. Y me dice que el resultado es 8. ¿Sí? Obviamente sumo automáticamente 5 más 3. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a probar 5, 3, pero le voy a poner resta. Me pone 2. Obviamente al primero le resta el segundo. La operación aritmética, recuerden que el orden de los factores sí altera el producto dependiendo de la operación que hagamos. En la suma no, en la resta sí, en la multiplicación no y en la división sí. Vamos a probar ahora con 5, 3 y vamos a poner el asterisco. Recuerden que en programación el asterisco es la multiplicación. A ver, podríamos haber puesto la X y como es un char, después hago la multiplicación con el asterisco adentro, pero podría captarlo con la X. El resultado es 15. Obviamente 5 por 3 es 15. Vamos con la última prueba. Y acá vamos a poner 5, 3
y la barra de dividir. Y acá viene lo importante. Bueno, obviamente es un número periódico, 1,66677. Yo puse las variables de tipo doble, o sea, de tipo decimal con punto flotante, porque justamente la división, dependiendo de los números que tenga, me puede dar con decimales, ¿sí? En la suma, multiplicación y resta no, siempre y cuando sea un número entero. Obviamente puedo haber ingresado un número con coma, pero si ingresaron números enteros, la división siempre la tengo que contemplar la posibilidad de que sea con decimales. Bueno, hasta acá la estructura de control hemos visto que es bastante sencillo y prolijo, porque esto si yo lo hiciera con el if-else, sería if-else, if-else, y sería re largo la estructura. Con esto lo simplificamos, es fácil de ver, y cuando tenemos que captar más de un caso, como el ejemplo que pusimos de los meses, teníamos case 1, 3, el 5, todo eso lo pongo uno debajo del otro y en el último de las posibilidades ahí pongo la ejecución de las instrucciones. Bueno, espero que se hayan podido practicar lo que hayan hecho en la consola. Nos vemos en el próximo video tutorial donde ya veremos los bucles, ¿sí? Les mando un abrazo, cuídense, chao.